Ok, muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tallo cerebral, una estructura anatómica sumamente importante que viene conformando, si no es la estructura más importante del cuerpo humano, es esa, el tallo cerebral. Y el tallo cerebral está conformado por, bueno, primero para comenzar, el tallo cerebral es un área del cerebro que es elocuente. ¿Qué significa elocuente? Elocuente significa que es un área de suma importancia. O sea, que cuando hay una lesión cerebral, una lesión de esa estructura, el paciente va a tener un daño neurológico que puede ser irreversible. O sea, que no se va a poder recuperar. Hay áreas del cerebro que son elocuentes, comenzando con la corteza motora y la corteza sensitiva. Otra área elocuente también es la corteza visual. Otra área elocuente también es la área de Broca y el área de Wernicke, que son las áreas motoras y sensitivas para la parte del habla, que es el área de Brodmann 44, el Broca, y, y 22, la de Wernicke. También obviamente el tallo cerebral, tanto sus tres partes, ¿no? Mesencéfalo, puente y bulbo, y también otras estructuras que son elocuentes son las estructuras diencefálicas y los núcleos en la base. Porque cuando hay lesiones de estas estructuras hay eh, mucha clínica neurológica. Bien, entonces vamos a hablar hoy del tallo cerebral. Para comenzar, tienen que saber que el tallo cerebral tiene tres partes básicas. Tres partes que cualquier estudiante de medicina debe saber. El mesencéfalo está localizado en este sector. Aquí se puede apreciar lo que son los pedúnculos cerebrales, o mejor conocido como las bases del mesencéfalo. El puente en toda su cara anterior, toda esta estructura redondeada de gran volumen, es la base del puente. Y entonces el bulbo raquídeo, que vendría conformando pues este, la última etapa del tallo cerebral, justo antes de convertirse en la médula espinal. Luego de que decuse los tractos corticoespinales por las pirámides, que más o menos es a esta altura, y luego de que también salga por el foramen magno, el bulbo raquídeo, o la porción distal del bulbo raquídeo. De ahí en adelante pues se convierte en médula espinal. Entonces el estudio de esta estructura es importante ya que es un área de transición entre lo que es eh, las áreas cerebrales superiores, ¿no? Supratentoriales, las infratentoriales como no son el cerebelo, y obviamente pues conexión directa con todo lo que es la médula espinal hacia abajo. Bien, vamos a aprovechar que esta pieza anatómica puede dividirse en dos, y obviamente pues acá tenemos una vista anterior, acá tenemos una vista lateral, y acá tenemos pues una vista sagital medial. En esta vista sagital podemos reconocer esta estructura que pareciera que tiene forma como de pico de colibrí. Esta estructura que tiene forma de pico de colibrí vendría siendo el hipotálamo. Después un poco más hacia posterior, vendríamos teniendo lo que sería el subtálamo, y entonces acá abajo ya tendríamos lo que sería el mesencéfalo propiamente dicho. Esto visto es un corte sagital, ¿no? Que pasa justo por la línea media. Podemos observar el mesencéfalo, podemos observar
el acueducto de Silvio, que es este canalete estrecho que comunica el tercer ventrículo, que es toda esta cámara que se encuentra aquí. Acá podemos ver plexo coroideo y el cuarto ventrículo. Esto es el final del acueducto de Silvio y drena o desemboca justamente en lo que sería pues la porción más superior de esta estructura romboidal, que es el cuarto ventrículo. Esta cámara que está acá es el cuarto ventrículo y aquí tenemos por supuesto el piso del cuarto ventrículo, que corresponde con la pared posterior del tallo cerebral, principalmente lo que es bulbo y puente. La mitad del cuarto ventrículo es puente y la otra mitad inferior es bulbo. El tercio inferior del puente y el tercio superior del bulbo vienen conformando lo que sería entonces el piso del cuarto ventrículo. Y el techo del cuarto ventrículo vendría siendo pues lo que es el cerebelo. Acá tenemos pues lo que sería los velos medulares superiores, que bueno, no se ven muy bien, pero teóricamente pues aquí hay unas estructuras que se conectan desde la porción más inferior de los colículos inferiores, o lo que se denominaría lámina cuadrigémina, se conecta por el velo medular superior con lo que sería el cerebelo, ¿sí? Llegando directamente hasta estas folias que están aquí. Y es recubrimiento pues del techo del cuarto ventrículo. Muy bien. Entonces el acueducto de Silvio es sumamente importante porque es un área de transición y de comunicación para el paso y la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, que circula obviamente y se produce pues en su mayoría a nivel de lo que es los ventrículos laterales, pasa por los forámenes de Monro hacia el tercer ventrículo y de ahí entonces pasa hacia el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio y luego este líquido cefalorraquídeo sale del cuarto ventrículo por lo que serían los agujeros de Magendie, que sería medial, MD medial, esa es la mnemotecnia, y los agujeros de Luschka, L de lateral, Luschka, que son laterales, y desemboca entonces directamente hacia lo que sería la región del ángulo pontocerebeloso. Esto es lo que es el famoso ángulo pontocerebeloso, que cuando damos la literatura, la parte teórica, pues lo llamamos como APC, ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Muy bien, eso para que veamos un poco de los landmarks, ¿no? Tenemos que saber que el mesencéfalo es la única estructura del tallo cerebral que consta con tres divisiones. La base, que son los pedúnculos cerebrales, que aquí no se ven porque esto es un corte a nivel de la línea media. Esto vendría siendo el tegmento mesencefálico, y yo siempre lo digo porque el tegmento es como el relleno, ¿no? El tegmento, y del acueducto de Silvio por atrás vendríamos teniendo lo que es el tectum, tectum, ¿no? Y aquí podemos ver el colículo superior y el colículo inferior. El colículo superior y el colículo inferior, que forman el tectum, son estructuras anatómicas importantes porque en este caso pues, el colículo superior es un área de relevo para los reflejos de la mirada horizontal, y el colículo inferior es un área de relevo también y de procesamiento para los reflejos de auditivos con respecto a lo que son los movimientos de la cabeza. O sea, a usted le llaman y usted gira su cabeza hacia el lugar del estímulo auditivo, ¿no? Entonces el colículo inferior ayuda a procesar esos reflejos de movimientos de la cabeza con en respuesta a un llamado, o sea, una respuesta a un estímulo auditivo. Acá podemos apreciar en esta vista anterior
lo que sería la fosa interpeduncular. Y para que se vea, eh, como una fosa realmente, pues tenemos que colocar o unir nuevamente nuestros dos hemisferios cerebrales, nuestros dos tallos. Bueno, creo que tenemos un problema aquí anatómico. Bueno, ya lo unimos. Y en esta área de sombra, vamos a ver si podemos hacer una pequeña iluminación. Ven ahí adentro hacia el fondo, ¿sí? Esa es la famosa fosa interpeduncular. Ese es el lugar donde se da el origen aparente del tercer nervio craneal. Incluso ahí lo podemos ver. Son esos dos, ya lo señalo con la pluma, son esas dos estructuras que están justo después de los cuerpos mamilares. Okay. Sé que es un poco difícil por la iluminación. Pero acá tenemos, pues, tratando de aprovechar el máximo de luz, los cuerpos mamilares que vendrían estando en lo que sería el piso del tercer ventrículo. Son componentes, pues, de lo que sería el rombo orto, ortopeduncular, que es hipotálamo, piso del tercer ventrículo, que es hipotálamo, ¿no? Y ese rombo ortopeduncular está delimitado entre lo que es el quiasma óptico en su porción más anterior, el tracto óptico hacia atrás, la porción más medial de los pedúnculos cerebrales y los cuerpos mamilares hacia su región posterior. Entonces, si se dan cuenta, es como si fuera un rombo, ¿no? Un rombo, y luego se llama rombo ortopeduncular, ¿no? Que ese sería lo que corresponde con el piso del tercer ventrículo, y ahí también estaría lo que es el tallo epifisiario, y estaría también lo que es infundíbulo, ¿no? Que son estructuras de la hipófisis, ¿sí? Y entonces, a lo que nos compete es esta estructura que está acá, donde tengo la punta de la pluma, que corresponde con el tercer, disculpen, con el tercer nervio craneal. Tercer nervio craneal. Y se origina de allí, de la fosa interpeduncular. ¿Sí? Ese es el origen aparente del tercer nervio craneal. El tercer nervio craneal tiene este recorrido, ¿no? Que va a pasar justo por el borde lateral del tentorio, del borde libre del tentorio, para meterse después por el techo del seno cavernoso y luego salir del cráneo por la fisura orbitaria superior hacia la cavidad orbitaria. Acá tenemos el uncus. Esta es la estructura que yo les menciono, que cuando hay una herniación cerebral, este uncus pues se mete hacia adentro y hacia medial y comprime el paso del tercer nervio, provocando una dilatación pupilar. Acá entonces, para aprovechar, tenemos lo que sería pedúnculo cerebral, no confundir con los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son tres, que se encargan de unir el tallo cerebral con el cerebelo, comenzando con el primer pedúnculo cerebeloso, que es el pedúnculo. Vamos a ver si aquí lo podemos ver. Sí, aquí se ven, un poco. Sí, aquí donde se encuentra este aditamento para la pieza anatómica. Sí, tenemos parte de lo que será el pedúnculo cerebeloso medio. Y pues, es un poco difícil verlo, pero acá tendríamos hacia medial. Creo que la iluminación sí nos está dando un poquito de problemas ahorita.
Déjeme revisar si el iPad tiene para iluminar. No sé si tiene para iluminar. Bueno, voy a continuar porque si no nos estancamos. Pero este sería el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande, que conecta entonces, o el brachius pontis, que es el que conecta el puente con el cerebelo. Y más hacia este medial tenemos entonces arriba el pedúnculo cerebeloso superior, que es el brachius conjuntivum, que conecta el mesencéfalo con el cerebelo. Y abajo tendríamos entonces el cuerpo restiforme, que es el brachium, bueno, perdón, que es el cuerpo restiforme, perdón, que conecta el bulbo con el cerebelo. Entonces se pueden observar acá en lo que sería la pared, o sea, parte de la pared lateral del cuarto ventrículo. Entonces no confundir los pedúnculos cerebrales, que son estos, que son los que conectan el mesencéfalo con el telencéfalo, con los otros pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Entonces, acá no se ve porque esto es tegmento, pero acá sí, esto es más anterior, porque obviamente cortas a nivel de la línea media. Esto sí es la base del mesencéfalo, o sea, los pedúnculos cerebrales. Bien, acá en el puente es diferente porque ya la estructura sí cambia un poco anatómicamente. Tenemos esta estructura como una pancita, ¿no?, bastante redonda. Y acá, si se dan cuenta, incluso esta línea delimita lo que es el tegmento del puente, de la base del puente. Y esto es sumamente importante porque por el tegmento es donde está la formación reticular parapontina. Es como el relleno, pues, del tallo, por decirlo así, pero ese relleno se encarga de tener múltiples neuronas de interconexiones para los diferentes núcleos del tallo cerebral y poder entonces participar en la conjugación de los reflejos del tallo. También ahí se encuentra, pues, lo que es la formación reticular para lo que es los reflejos del despertar, ¿sí? Por esa razón es que cuando una persona está en coma, aunque salga un estímulo doloroso, debería de poder despertar, pero no despierta porque tiene lesión de esta formación reticular, ¿ok?, que se encuentra en el tegmento tanto mesencefálico como tegmento pontino como tegmento vulvar. Y entonces acá tenemos pues la base del puente, que es por donde va a pasar las fibras corticoespinales que van a venir descendiendo, recordemos, por los pedúnculos cerebrales, van a seguir descendiendo de forma vertical. Incluso si se dan cuenta, la pieza anatómica está bastante buena porque trata de reproducir, ¿no?, con estas líneas lo que vendría siendo pues las fibras del tracto corticoespinal que siguen descendiendo hacia la base del bulbo. Y las otras fibras que son transversales, que se pueden observar incluso de esta vista, estas fibras transversales, son aquellas fibras que vienen bajando también del telencéfalo por la base de los pedúnculos cerebrales, pero al llegar a este punto, entonces ellas toman una disposición horizontal para dirigirse hacia el brachius pontis, ¿no? O sea, este brachium que está aquí, este segmento que está aquí, ¿no?, y poder entonces conectarse con el cerebelo. Obviamente el cerebelo lo removimos, sí, pero aquí debería estar el cerebelo, ¿ok? Muy bien. Tenemos entonces
solamente dos estructuras a nivel del puente. La base, que es por donde bajan las fibras córtico-espinales y las fibras que adquieren una disposición horizontal hacia el brachius pontis, y el tegmento, que por supuesto pues es donde también se encuentran en su profundidad los núcleos del tallo cerebral, junto con la formación reticular parapontina y la formación activadora y sistema activador reticular. Si se dan cuenta, acá no hay tectum, el puente no tiene tectum, ni el bulbo tampoco. El tectum solamente existe en el mesencéfalo. Esto es un concepto que cuando el estudiante de medicina estudia, no entiende por qué no hay tectum en las otras partes del tallo. Pero es por eso, porque no existe. Solamente hay tectum en el mesencéfalo. Lo que vendría siendo tectum está realmente amputado y forma parte de lo que es el piso del cuarto ventrículo. ¿Ok? En lo que sería puente y bulbo. Y después sigue entonces el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está dividido de el puente por el surco bulbopontino. Y los surcos son importantes a nivel del sistema nervioso porque por los surcos son áreas de entrada y salida de nervios. Si se dan cuenta, ayer cuando explicamos médula espinal, mencionamos también un surco posterolateral y un surco anterolateral, que es por donde entran y salen las raíces dorsales y anteriores, que son sensitivas y motoras a nivel de la médula espinal. Entonces los surcos a nivel del sistema nervioso son sumamente importantes porque son sitios de entrada de nervios. Y acá tenemos entonces pues lo que vendría siendo la base de nuestro bulbo. Es un área anatómica sumamente importante, ¿por qué? Porque por allí, bueno, en lo que es línea media va a estar lo que es la famosa pirámide. Esto es la pirámide vulvar. Vamos a tener la pirámide vulvar. Y por esta pirámide es por donde también van a seguir bajando las fibras que vienen de la base del puente, que ya a su vez pasaron por la base del mesencéfalo, y van entonces a hacer la famosa decusación piramidal. El 90% de las fibras van a decusar para formar el tracto córtico-espinal lateral. La decusación no es justamente en un punto, es bastante larga, creo que tiene como 1 centímetro aproximadamente, o quizás un poquito más, pero ya allí se comienza a decir que en esa decusación pues se origina la médula espinal. Y a esa altura está el foramen, o sea, está el foramen magno. ¿Sí? A esa altura está el foramen magno. Y obviamente pues el tegmento de nuestro, si se dan cuenta, pues aquí está la decusación. Y aquí ya incluso, aquí ya termina, porque este es el óbex. Aquí ya termina el cuarto ventrículo y aquí empiezan a venir unas pequeñas pronunciaciones, que son estas que están acá, que estoy señalando con la pluma, que son nuestros famosos núcleos de Gracilis y cuneatus, que es donde hace relevo la segunda neurona del sistema columna dorsal lemnisco medial. ¿Sí? Aquí nuestros tractos Gracilis y cuneatus llegan y hacen relevo, y aquí es donde habíamos explicado que entonces hacen las fibras arcuatas internas para entonces formar el lemnisco medial. Aquí ya tenemos entonces, ya después de estas estructuras nucleares que están en la parte posterior,
de lo que es la transición entre bulbo y cervical, y medio de la cervical alta, ya tenemos pues lo que sería pues el conducto ependimario, la médula espinal, ¿sí? Lo estoy rayando un poquito, pero bueno, opa, este es el conducto, opa, bueno, me falló ahí el pulso, ese es el conducto ependimario, esa linecita que la dañé, era blanca y ahora es azul mal hecha, ¿sí? Ese es el conducto ependimario medular, que como les había dicho, en algunos pacientes se puede dilatar formando el syrinx y eso produce un síndrome centromedular, en donde hay alteraciones sensitivas que se denominan disociación termoalgésica, porque se pierde la sensibilidad y el dolor, pero persiste o predomina pues la propiocepción, que va del sistema por las fibras o tractos pues de la columna posterior o dorsal, pues que son gracilis y cuneatus, y eh, hay alteraciones motoras predominantemente en los miembros superiores porque la distribución somatotópica de los miembros superiores es más medial que las distribuciones torácicas, lumbares y sacras, que son más laterales. Entonces, por esa razón, el paciente tiene este síndrome centromedular. Dos causas de síndrome centromedular: traumas cervicales en pacientes con espondiloartrosis, o sea, cuando tienen un canal medular sumamente estrecho por muchos cambios de desgaste como discos herniados y mucho ligamento amarillo hipertrófico, que para que sepan es muy común, o sea, tan común que todo el mundo lo tiene prácticamente, solamente que los pacientes que lo tienen mucho más pronunciados clínicamente, pues si tienen algún trauma se pueden ver más afectados, más hacia la adultez mayor, o sea, después de los 65 años. Y obviamente pues es un síndrome clínico importante a describir con respecto a lo que es médula espinal. Ah, bueno, y la otra causa, perdón, es un syrinx. En este caso un syrinx por dilatación del conducto ependimario central. Entonces vamos a repetir rapidito. El tallo cerebral tiene tres partes: mesencéfalo, puente y bulbo. Somatotópicamente, pues, estas estructuras del tallo cerebral tienen tres distribuciones anatómicas: una base, un tegmento y un tectum, pero solamente existe esto a nivel del mesencéfalo. Posteriormente, a nivel del puente y del bulbo, solamente existe base y tegmento. El cuarto ventrículo es la parte posterior del tallo cerebral y lo conforman la mitad superior, está conformada por el puente, y la otra mitad inferior está conformada por el bulbo. Anatómicamente esta estructura es muy importante porque no solamente forma una cámara reservorio para lo que es el cuarto ventrículo y el líquido cefalorraquídeo y su circulación, sino porque también aquí descansan varios núcleos del tallo cerebral. Principalmente aquí en esta parte medial se ven los colículos faciales, que son los núcleos del sexto nervio craneal, que están en su profundidad, pero están rodeados por las filas del séptimo que le dan la vuelta y forman esa promesa colicular. Y acá más abajo pues tenemos lo que sería el colículo, perdón, el colículo no, disculpen, sino el trígono dorsal del vago, que es parasimpático, que es el núcleo del décimo nervio craneal, y el núcleo del hipogloso, que es núcleo motor puro, y es más medial, porque recuerden que todos los núcleos motores son siempre más mediales que los núcleos sensitivos. Los núcleos motores, o sea, los núcleos parasimpáticos también son motores, para que sepan, pero los motores puros están en el medio. Después siguen los parasimpáticos y después siguen los sensitivos. Y todo lo que es sensitivo está después de una línea que se llama el surco limitans. Obviamente aquí no se ve muy bien, pero pues acá, si uno estudia un poco con más detalle lo que es el corto ventrículo, hay un surco medio, una fisura media, no una fisura, porque no es una fisura, sino un surco medio, y un surco más lateral o paramediano, pues,
que es el surco limitans, y se llama limitans porque ahí es donde se limitan los núcleos motores, que son mediales, y los núcleos sensitivos, que son laterales. Sulcus limitans, en el piso del cuarto ventrículo. Y es muy importante porque pueden, en algunos pacientes, crecer tumores a nivel del cuarto ventrículo, y cuando hay que operarlos hay que utilizar esto como área de trabajo. Obviamente, pues como trabajamos tenemos que tener mucho cuidado porque si tocamos el piso del cuarto ventrículo podemos dañar directamente los núcleos del tallo cerebral, ocasionando por supuesto graves déficits neurológicos con secuelas neurológicas que podrían ser irreversibles, incluyendo la muerte del paciente. Entonces, por esa razón, pues esto es un área sumamente importante clínicamente. Eso con respecto a la configuración externa, a la configuración interna, perdón, disculpe, interna. Ok, vamos a ver un poquito lo que serían los núcleos del tallo cerebral para terminar lo que sería la configuración interna. El primer núcleo craneal no tiene núcleo como tal, ¿sí? Él va directamente hacia la corteza entorrinal y a las otras diferentes áreas que se encargan del procesamiento de los componentes olfatorios. El segundo núcleo craneal no tiene un núcleo tampoco como tal. Él realmente llega al final, es al surco calcarino, a la fisura calcarina, donde se encuentra pues la corteza visual primaria, que es esta. Área de broma 17, 18 y 19. 17 es la más central e importante. Pero después el resto de los otros núcleos, los otros nervios craneales, perdón, sí tienen núcleos. Entonces, aquí, en el tegmento dorsal, en un corte a nivel del culículo superior, más o menos a este nivel, se encuentra el núcleo rojo, que obviamente no es un núcleo de ningún nervio craneal. Pero bueno, ahí está el núcleo rojo también, que es un núcleo importante para la coordinación de los movimientos. Principalmente pues también se origina ahí un tracto que se llama el rubro espinal, que es uno de esos tractos pues que les comentaba ayer que cuando se lesionan pues pueden que no tengan muchas repercusiones clínicas. Y a esta altura está el núcleo del tercero, el núcleo de Edinger-Westphal, y también están los núcleos allí, porque los núcleos del tercero son varios. Están los núcleos oculomotores primarios o los principales, que son los de los movimientos de los músculos retrooculares, y un poquito más atrás están entonces los núcleos de Edinger-Westphal, que son núcleos parasimpáticos. Si vamos entonces un poquito más abajo, a un corte a nivel del culículo inferior, también es igual, en el tegmento dorsal tenemos lo que sería el núcleo del cuarto nervio craneal. Entonces ese sí hace que el nervio se origine por detrás y decuse antes de su origen entre el culículo inferior y el velo medular superior. ¿Sí? Que es una tela de tejido que conforma el techo, la parte más como apical superior del cuarto ventrículo. De ahí entonces tenemos un núcleo largo que viene desde el mesencéfalo, en todo el tegmento, el mesencéfalo, tegmento pontino y tegmento vulvar, incluso llega hasta los primeros dos segmentos cervicales, que es el núcleo sensitivo del trigémino. ¿Ok? Que es el que yo les decía que le da el cuarto de alquiler al séptimo, al noveno y al décimo también para las funciones o para el procesamiento pues, de información sensitiva general. Acá también tenemos el núcleo motor del trigémino, que es un núcleo ya más pequeñito que está aquí en el puente, en la parte más superior del puente. Acá como en un corte a nivel del tercio superior, incluso está en relación pues con los pedúnculos cerebelosos, principalmente con el medio. Y el núcleo motor del trigémino es pequeñito y va con V3.
Recuerden que el trigémino es un nervio mixto, sensitivo y motor. Su principal componente sensitivo es el de la cara, pero la parte motora es la de la masticación. Y se encarga de la movilización de los 4 músculos de la masticación, que son el temporal, el músculo macetero y los músculos pterigoideo lateral y medial. O sea, son 2, pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, son 4 en total. O sea, con el macetero y con el temporal. Después de acá tenemos unos núcleos ya más abajo, casi en lo que sería el tercio inferior del puente, ya casi en transición con el bulbo. Tenemos el sexto nervio que está casi aquí y que conforma el colículo facial, pero el sexto no es el que conforma el colículo facial, sino las fibras del séptimo, que está ahí al ladito, porque también es un núcleo motor, que le da la vuelta al sexto así. Hay un núcleo aquí, el del sexto, y el otro núcleo está aquí, y las fibras del séptimo le dan la vuelta así al sexto, así. ¿Ok? Y entonces ese rodete es el que conforma el colículo facial. Esa forma ese relieve en el piso del cuarto ventrículo. Acá también hay otros núcleos que son núcleos parasimpáticos. Tenemos el núcleo lagrimal, que también lo usa el séptimo para las lagrimitas, por supuesto, ¿sí? Después del examen. Y para la mucosa olfatoria también para mantenerla lubricada. Y también hay un núcleo salivatorio, ¿sí? Que bueno, eso también es más de la mucosa. El salivatorio superior, que es mucosa de la conjuntiva también, mucosa nasal, y parte de las glándulas salivares, y todas las glándulas salivares menos la parótida. Porque la parótida es del noveno. ¿Pero qué núcleo noveno? El salivatorio inferior, que está también allí. Todos están como agrupados así como en ese orden. Lagrimal, el salivatorio superior y después el salivatorio inferior. Así. Después viene un núcleo que tiene forma de cápsula. Es el núcleo del tracto solitario. Más o menos así, ¿no? Que tiene un componente así como una mitad superior y una mitad inferior. La mitad, perdón, la mitad superior se encarga del gusto, que lo usa el séptimo para el gusto. También lo usa el noveno para el gusto, el tercio posterior de la lengua. Recuerden que el séptimo, gracias. Recuerden que el séptimo lo usa para el gusto los 2/3 anteriores de la lengua. El noveno lo usa para el gusto del tercio inferior de la lengua, bueno, el tercio posterior, perdón. Y también lo usa el décimo para el gusto de lo que es la epiglotis y esa región profunda de la orofaringe, ya que también tiene sensibilidad gustativa especial. Y la otra cápsula de abajo, la otra mitad de la cápsula es para la parte de lo que serían los varoreceptores, que se encuentra a nivel de la bifurcación carotidia y el arco aórtico, ¿sí? Para el control de la presión arterial. ¿Ok? Después viene otro núcleo, que es un núcleo que se llama núcleo ambiguo. Sí, que también tiene una forma así, un poquito también dispuesta así como en forma de cápsula, o sea, así larguita. Ese núcleo ambiguo es un núcleo motor, ¿no? Se supone que, bueno, me pasé, se me fue esta vez la pluma, pero bueno, más o menos así. Núcleo ambiguo, un núcleo motor también. Esa es la componente motor del del noveno, del músculo estilogloso, disculpen, el estilofaringio, que es el único músculo del orofaringe que inerva el noveno. Para el décimo, para el resto de los músculos de la orofaringe, de la deglución,
Y también en algunos libros, como el AFIFI, dicen que el núcleo ambiguo también es motor para la raíz craneal del 11, para los movimientos del esternocleidomastoideo, que son el movimiento del no, y el trapecio, que es el movimiento del no me importa, ¿no? Elevación de los hombros, el no me importa, ¿sí? Así, no me importa. ¿Ok? Después tenemos otros núcleos que están pegados también en el piso corto ventrículo, que son el núcleo dorsal del vago, que es parasimpático, que es el décimo, por supuesto, para todas las fibras tóraco-abdominopélvicas hasta la flexura esplénica. Y el otro núcleo que está sumamente medial, ya en un corto nivel del bulbo, o sea, bien inferior acá, casi cerca del óvex, el núcleo del hipogloso, que es motor del 12 puro. Lo que no se me quedó ningún núcleo por fuera de los nervios, de los núcleos nervios craneales. Sí, creo que no se me quedó ninguno por fuera. Bueno, ya mencioné también el largo del trigémino, que entonces también ahí lo usan el séptimo para la sensibilidad, algo de sensibilidad del pabellón auricular. Lo usa también el décimo para la sensibilidad de la membrana timpánica también, en su cara interior, y el noveno, la cara externa de la membrana timpánica. ¿Sí? Muy bien. Y ya para terminar vamos a hablar un poquito de la configuración externa, que bueno, casi es lo mismo, ¿no?, que hemos repetido. Acá tenemos en la línea media la fosa interpeduncular, que es origen aparente del sexto, disculpen, sorry, del tercero. Tenemos entonces acá en el borde anterolateral del puente el origen aparente del quinto. Bueno, me pasé el cuarto, ¿no? El cuarto debe emerger ¿por dónde? Debajo del colículo inferior. No se ve, ¿no? Pero ahí debería haber un filete de nervio emergiendo de esa zona, ¿no? Entre el colículo inferior y el velo medular superior. Ahora sí, el quinto, con su rama gruesa, V1, V2 y V3 sensitiva, y la rama motora más fina que va acompañando V3. O sea, sale por debajo de la rama gruesa y se va después acompañando V3. Después allí tenemos entonces, no hay ningún nervio más hasta lo que es el surco bulbopontino. Y empezamos por el sector lateral. Epa, se me cae el cerebro. Por el sector lateral, encima de la oliva. Esta es la oliva. Esta es la oliva que está aquí. Entonces, cuando le hago el dibujo del bulbo, dibujo pirámide, oliva, cuerpo rectiforme, que es este que está acá atrás. Bueno, ya está pegado acá, ¿no? Y después los núcleos del dorsal del vago y después el núcleo del hipogloso. No hay más nada, ¿sí? Eso es todo lo que hay ahí. Aquí está la oliva. Y la oliva entonces se divide en la pirámide por un surco que es el surco preolivar. ¿Sí? Y hay otro surco que es el surco posolivar, que obviamente está entre la oliva y el cuerpo rectiforme. ¿Sí? Entonces, aquí en esta zona, encima de la oliva, si ven ahí como una fosa, esa es la fosita supraolivar. De ahí se origina el complejo 7-8. ¿Qué nervios están involucrados con el complejo 7-8? El séptimo nervio craneal, su componente o rama motora principal, el nervio intermediario de Wisber, que es el componente parasimpático y sensitivo, el séptimo, y también están las dos ramas vestibulares, superior e inferior del octavo, y la rama coclear. Entonces, bueno, en realidad me comí un nervio, perdón, me comí el sexto que está aquí en el surco bulbopontino, pero es más medial. Entonces, primero es el sexto que es medial, que sale de aquí, es este que está aquí, el sexto nervio. Obviamente va a subir por toda la cisterna prepontina, se va a meter en el canal de Dorelo para entonces ingresar al seno cavernoso. ¿Ok?
Primero es secto y después entonces complejo 7-8 más lateral, ¿sí? Sorry, ahí corrijo el detalle, ¿sí? Y después entonces vienen los nervios posolivares, 9, 10 y 11, que son todos estos filetes que están aquí. Y después entonces el único nervio prolivar, que son estos filetes, que es el 12. Y ya, eso es todo. Repasamos nuevamente. Configuración externa, pedúnculo cerebral. Después allí viene la fosa interpeduncular, el origen aparente del tercero. Por debajo del colículo inferior y el velo medular superior sale el cuarto. En el borde lateral, anterolateral del puente, emerge el quinto con su rama sensitiva principal y el nervio motor del trigémino. Después nos vamos medialmente en el surco bulbopontino y emerge el sexto, que es para el músculo abducen, para los movimientos de abducción del ojo. Y bueno, y hablando de abducción del ojo, pues tenemos acá, así, largo, ¿qué cosa? El fascículo longitudinal medial, que es el que conecta el núcleo del septo con los núcleos del tercero. O sea, imagínense, si el núcleo del septo está por aquí, el fascículo longitudinal medial conecta con el tercero que está acá arriba. Es un tracto largo, ¿no? A una altura a nivel del colículo superior, donde está el tercero. ¿Ven qué largo es el fascículo longitudinal medial? Para los movimientos horizontales de la mirada conjugada. ¿Sí? Que se ve afectado, este tracto se ve afectado en pacientes que tienen esclerosis múltiple. Porque la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante y entonces desmieliniza el tegmento. Que son puras fibras blancas que están mielinizadas, que pasan por allí. Y el paciente tiene entonces una oftalmoplegia internuclear, que cuando es bilateral es patoneumónica de esclerosis múltiple. Principalmente en pacientes femeninas jóvenes, de raza blanca, de hemisferios norte principalmente, o sea, de hemisferios norte y sur. Gente blanca de lugares fríos. Nosotros acá no sufrimos de esas cosas. Y sí hay, por supuesto, pero la incidencia es más baja. ¿Okay? Y luego entonces la fosita supraolivar con el complejo 7-8, nervio séptimo principal motor, en la intermediad del Risberg, que es parasimpático y sensitivo, las dos ramas vestibulares, superior e inferior, y el coclear, que van a ir directamente hacia el poro acústico. Y después tenemos entonces ya en el bulbo, posolivares, o sea, detrás de la oliva, 9, 10 y 11, que van directamente hacia el foramen rasgado posterior, y preolivar, el 12, que va hacia el canal del hipogloso, que está en el borde medial del foramen magno. Y ya para terminar, pues, pirámide, y aquí estaría más o menos la decusación piramidal, aquí, así. ¿Ok? Y aquí entonces está la transición entre, donde comienza pues a conformarse la médula espinal, propiamente dicha, ¿sí? Acá tenemos un nervio interesante, que viene de abajo, es la raíz espinal del 11. Y recuerden que esta emerge de los primeros 6 segmentos cervicales de las astas anteriores. Y ya, creo que eso sería todo por el momento y por la noche del día de hoy, lo que respecta a tallo cerebral. Muchas gracias.